Caminantes camino. Bienvenidos a este canal para encontrarnos con dogma y ritual de la alta magia. Abrimos capítulo número 18. Los filtros y los sortilegios. Justitia Mysterium Canes. Abordamos ahora el abuso más criminal que pueda hacerse de las ciencias mágicas. La magia, o más bien la brujería envenenadora. Debe comprenderse que esto lo escribimos no para enseñar, sino para prevenir. Si la justicia humana, al perseguir a los adeptos, no lo hubiera hecho nada más que contra los nigromantes y brujos o hechiceros envenenadores, es cierto, como ya lo hemos advertido, que sus rigores habrían sido justos, y que las más severas intimidaciones nunca hubieran sido excesivas contra semejantes malvados. Sin embargo, no hay que creer que el poder de vida y de muerte que pertenece secretamente al mago haya sido siempre ejercido para satisfacer alguna cobarde venganza, o una concupiscencia más cobarde todavía. En la Edad Media, como en el mundo antiguo, las asociaciones mágicas han, con frecuencia, fulminado o hecho perecer lentamente a los reveladores o profanadores de los misterios. Y cuando la espada mágica debía abstenerse de funcionar, cuando la efusión de sangre era de temer, entonces el agua tofana, los ramilletes perfumados y las camisas de Nessus y otros instrumentos de muerte, más desconocidos y más extraños, servían para ejecutar más pronto o más tarde la terrible sentencia de los jueces del tribunal secreto. Ya hemos dicho que existe en magia un grande e indecible arcano que no se comunica jamás entre adeptos y que sobre todo es preciso impedir a todo trance que los profanos lo adivinen. Cualquiera que en otro tiempo revelara o lo hiciera descubrir a los demás por imprudentes revelaciones la clave de ese arcano supremo era condenado inmediatamente a muerte y obligado con frecuencia a ser él mismo el ejecutor de la sentencia. La famosa comedia profética de Cazotte, escrita por la Harpe, no ha sido aún comprendida, y la Harpe al narrarla ha cedido al deseo, bastante natural por cierto, de maravillar a sus lectores ampliando los detalles. Todos los hombres presentes en esa comida, con excepción de la Harpe, eran iniciados y reveladores, o por lo menos profanadores de misterios. Cazotte, más elevado que todos ellos en la escala de la iniciación, les pronunció su decreto de muerte en nombre del iluminismo, y ese decreto fue diversamente, pero rigurosamente ejecutado, como otros decretos semejantes lo habían sido muchos años y muchos siglos antes contra el abate de Villars, Urbano Grandier, y tantos otros. Y los filósofos revolucionarios perecieron, como también Grandier, como también debió perecer Cagliostro, abandonado en las prisiones de la Inquisición. La banda mística de Catalina de Teos, el imprudente Schwepfer, forzado a matarse en medio de sus triunfos mágicos y de la admiración universal. El desertor Kotzebue, apuñalado por Karl Sand, y tantos otros, cuyos cadáveres han sido hallados sin que se supiera la causa de su muerte súbita y sangrienta. Fresca está todavía la memoria de la extraña elocución que dirigió al mismo Cazotte al condenarle a muerte el presidente del tribunal revolucionario, su colega y coiniciado. El nudo terrible del drama del 93 está todavía oculto en el santuario más oscuro de las sociedades secretas, a los adeptos de buena fe que querían emancipar a los pueblos, otros adeptos de una secta opuesta y que estaban ligados a más antiguas tradiciones, les hicieron una oposición terrible por medios análogos a los de sus adversarios, e hicieron imposible la práctica del gran arcano, al desenmascarar la teoría. La muchedumbre no comprendió nada, pero desconfió de todos y cayó por descorazonamiento más bajo de lo que habían querido llevarla.
el gran arcano permaneció más desconocido que nunca. Únicamente los adeptos, neutralizados los unos por los otros, no pudieron ejercer el poder ni para dominar a los demás, ni para librarse ellos mismos. Se condenaron, pues, mutuamente como traidores y se consagraron los unos a los otros al exilio, al suicidio, al puñal y al cadalso. Se me preguntará tal vez si peligros tan terribles amenazan todavía en nuestros días, sea a los intrusos del santuario oculto, sea a los reveladores del arcano. ¿Por qué he de responder yo a la incredulidad de los curiosos? Si me expongo a una muerte violenta para instruirlos, no me salvarán ciertamente. Si tienen miedo por sí mismos, que se abstengan de toda investigación imprudente. He aquí todo lo que puedo decirles. Volvamos a la magia envenenadora. Alejandro Dumas, en su novela Montecristo, ha revelado algunas de las prácticas de esta ciencia funesta. No repetiremos de él las tristes teorías del crimen, cómo se envenenan las plantas. No diremos cómo por medio de unciones venenosas se envenenan las paredes de las casas y el aire respirable por medio de fumigaciones que requieren que el observador emplee la careta de vidrio de Santa Cruz. Dejaremos a la antigua Canidia sus misterios, y no busquemos tampoco hasta qué punto los ritos infernales de Sagane han perfeccionado el arte de locusta. Nota del autor. Célebre envenenadora romana que suministró el veneno que causó la muerte a Claudio y a Británico. Fue protegida por Nerón, y después de la caída de éste, condenada a morir por Galba. Fin de la nota. Se escribían recetas para envenenar y las disfrazaban bajo términos técnicos de alquimia. Y en más de un libro antiguo, sedicente, hermético, el secreto de la pólvora de proyección no es otro que el de la pólvora de sucesión. En el gran grimorio se encuentra aún una de esas recetas menos disfrazadas para las demás, pero titulada únicamente Medio de hacer el oro. Juan Bautista Porta, en su Magia Natural, da una receta del veneno de los Borgia, pero como puede suponerse, se burla de su público y no divulga la verdad, demasiado peligrosa en semejante materia. Podemos, pues, dar aquí la receta de Porta, solo para satisfacer la curiosidad de nuestros lectores. Nota del autor. No publicamos la receta de Porta por temor de que caiga en manos criminales. Eran los polvos de la receta de Porta los que los brujos de la Edad Media pretendían recibir en el aquelarre, y que expendían a gran precio a la ignorancia o al odio. Es por la tradición de semejantes misterios como ellas sembraban el espanto en los campos y hacían sus sortilegios. El hechicero o la hechicera eran casi siempre una especie de sapos humanos, hinchados de inveterados rencores. Eran pobres, estaban rechazados de todo y por consecuencia odiaban. El temor que inspiraban era su consuelo y su venganza. Envenenados ellos mismos por una sociedad de la que no habían conocido más que los desperdicios y los vicios, envenenaban a su vez a aquellos que eran bastante débiles para temerlos, y vengaban en la juventud y en la belleza su vejez maldita y su imperdonable fealdad. Solo la operación de esas malvadas obras y el cumplimiento de esos repugnantes misterios constituían y confirmaban lo que entonces se llamaba pacto con mal espíritu. Es cierto que el operador debía pertenecer en alma y cuerpo al mal, y que merecía con justo título la reprobación universal e irrevocable manifestada por la alegoría del infierno. Que las almas humanas hayan descendido a ese grado de perversidad y de demencia no debe asombrarnos, pero sí afligirnos. El abismo de los infiernos no demuestra ser por antítesis la elevación y la grandeza del cielo. En el norte, donde los instintos están más comprimidos y son más vivaces, en Italia, en donde las pasiones son más expansivas y más ardientes, se temen todavía los sortilegios y el mal de ojo.
En Nápoles no se afronta impunemente la jetatura, y aún se reconocen ciertos signos exteriores a los seres que desdichadamente están dotados de ese poder. Para garantirse contra ella es preciso llevar encima cuernos, dicen los expertos, y el pueblo, que todo lo toma al pie de la letra, se apresura a adornarse con ellos, sin pensar más en el sentido de esta alegoría. Los cuernos, atributos de Júpiter, Amnón, de Baco y de Moisés, son el símbolo del poder moral o del entusiasmo, y los magos quieren decir que para evitar la jetatura es necesario dominar con una gran audacia, por un gran entusiasmo o por un gran pensamiento, la corriente fatal de los instintos. Así es como casi todas las supersticiones populares son interpretaciones profanas de algún axioma o de algún maravilloso arcano de la sabiduría oculta. Pitágoras, al escribir sus admirables símbolos, no ha legado a los sabios una filosofía perfecta y al vulgo una nueva serie de vanas observancias y de prácticas ridículas. Así, cuando decía: no recojáis lo que cae de la mesa, no cortéis los árboles del gran camino, no matéis a la serpiente que ha caído en vuestro cercado. No ofrecía bajo transparentes alegorías los preceptos de la caridad, sea social, sea particular. Y cuando decía: no te mires al espejo a la luz de la antorcha, no era un modo ingenioso de enseñar el verdadero conocimiento del sí mismo, que no podría existir con las luces ficticias y los prejuicios de los sistemas. Lo propio sucede con los demás preceptos de Pitágoras, que, como se sabe, fueron seguidos al pie de la letra por una muchedumbre de discípulos imbéciles, hasta el punto de que en las observancias supersticiosas de nuestras provincias hay un gran número de ellas que se remontan a la inteligencia primitiva de los símbolos de Pitágoras. Superstición procede de una palabra latina que significa sobrevivir. Es el signo que sobrevive al pensamiento. Es el cadáver de una práctica religiosa. La superstición es a la iniciación lo que la idea del diablo es a la de Dios. En este sentido, como el culto de las imágenes está prohibido y como el dogma más santo, en su concepción primera, puede convertirse en supersticioso e impío cuando se ha perdido la inspiración y el espíritu. Entonces es cuando la religión, siempre una como la razón suprema, cambia de vestiduras y abandona los antiguos ritos a la codicia y a la farsa de los sacerdotes convertidos, metamorfoseados por su maldad y su ignorancia, en charlatanes y juglares. Puede compararse con las supersticiones los emblemas y los caracteres mágicos, cuyo sentido no es comprendido ya, y que se graban al azar sobre amuletos y talismanes. Las imágenes mágicas de los antiguos eran pentáculos, es decir, síntesis cabalísticas. La rueda de Pitágoras es un pentáculo análogo al de las ruedas de Ezequiel, y ambas figuras son los mismos secretos e idéntica filosofía. Es la llave de todos los pentáculos y ya hemos hablado de ello. Los 4 animales, mejor las esfinges de 4 cabezas del mismo profeta, son idénticas a un admirable símbolo indio del cual publicamos el grabado y que se refiere a la ciencia del gran arcano. San Juan, en su Apocalipsis, ha copiado y ampliado a Ezequiel, y todas las figuras monstruosas de este libro maravilloso son otros tantos pentáculos mágicos de los cuales los cabalistas encuentran fácilmente la clave. Pero los cristianos, habiendo desdeñado la ciencia con el deseo de ampliar la fe, quisieron ocultar más tarde los orígenes de su dogma y condenaron al fuego todos los libros de cábala y de magia. Aniquilar los originales es dar una especie de originalidad a las copias. Y sin duda, lo sabía San Pablo perfectamente cuando, con las intenciones más loables, sin duda, cumplía su auto de fe científico en Efeso. Así es como 6 siglos más tarde el creyente Omar debía sacrificar a la originalidad del Corán, la biblioteca de Alejandría. Y quién sabe si en el porvenir
un futuro apóstol no quiera incendiar nuestros museos literarios y confiscar la imprenta en beneficio de algún apasionamiento religioso y de alguna leyenda nuevamente acreditada. El estudio de los talismanes y de los pentáculos es una de las más curiosas ramas de la magia y está ligada a la numismática histórica. Existen talismanes indios, egipcios y griegos, medallas cabalísticas procedentes de hebreos, antiguos y modernos, abraxas gnósticos, amuletos bizantinos, monedas ocultas en usos entre los miembros de sociedades secretas y llamadas, a veces, fichas del aquelarre, medallas de los templarios y alhajas de los francmasones. Goglenius, en su Tratado de las Maravillas de la Naturaleza, describe los talismanes de Salomón y los del rabino Chael. El dibujo de algunos de ellos, de una mayoría también y de los más antiguos, fue grabado en los calendarios mágicos de Tycho Brahe y de Duchentot, y deben estar reproducidos en totalidad o en parte en los fastos iniciativos de J.M. Ragón, vasto y sabio trabajo que recomendamos a nuestros lectores. Final de la lectura de este capítulo número 18. Nos encontramos para abrir el próximo, número 19. La piedra de los filósofos, el Agábala. Vocatio Sol Aurum.